En esta oportunidad vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Aquí vamos a comenzar nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir al primer libro de Reyes. Quiero que me acompañe al primero de los libros de los Reyes. Y vamos a mirar los versículos 27, capítulo 21, versículo 27 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios así. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. A lo largo de este estudio del ayuno, hoy presentado su parte número 3, hemos estado hablando acerca de lo que el ayuno es, de lo que el ayuno significa, de cómo se debe practicar, de cuáles son los propósitos en los cuales debemos enfocarnos a la hora de hacer un ayuno y de ofrecerlo a Dios de manera correcta. Hoy hablamos de este ayuno de Acab y también vamos a recordar un poco que durante el tiempo que hemos estado abordando el tema, hemos hablado del cilicio. Quiero decirles, hermanos, que el cilicio es o era una especie de ropa o atuendo áspero, incómodo. Algunas veces llevaba hasta púas dentro. Es como si usted se vistiera con mezcal. Bueno, en este territorio se le llama mezcal de lo que están hechos algunos sacos. Y las personas hacían su vestuario de cilicio para atormentarse, para fatigarse, para que su cuerpo recibiera picazón o que recibiera de alguna manera un escarmiento, para indicar con ello de que estaban arrepentidos o que estaban haciendo una solicitud de una situación extrema hacia Dios. Al encontrar aquí, nos encontramos con este caso del rey Acab. Y aquí la palabra de Dios nos habla acerca de cuáles fueron, ¿verdad?, los últimos días de este hombre, del rey Acab. Y dice la palabra de Dios, lo que hemos estado, ¿verdad?, nosotros leyendo, dice que él se humilló delante de Dios. Pero hay cosas que nos interesan abordar y que deberían ser de interés para cada uno de nosotros el poder abordarlas. Y es, hermanos, el hecho de que cuando Acab oye al profeta, ¿verdad?, Elías, y le muestra, ¿verdad?, como una visión de lo que viene en su futuro, de todo su mal, de toda su derrota, porque él se casó con una mujer extranjera, ¿verdad?, de Sidón, llamada Jezabel, y que ella inclinó su corazón hacia lo malo, y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, usando los recursos del Estado de Israel para construir templos a dioses extraños o a dioses malos. Entonces el Señor había determinado un mal sobre este hombre, porque él era malo ante los ojos del Señor.
Y tanto era que la profecía lo había alcanzado. Dice la palabra de Dios de que esta mujer, ¿verdad?, lo incitaba. Dice el versículo 25, si usted lee conmigo, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. La mujer de este hombre se llamaba Jezabel, y ella era una practicante de brujería, era una mujer mala, era una profetisa del demonio, una profetisa de Baal. Ella incitaba al rey a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y pues él vivió en esa condición. Su mujer no fue una ayuda idónea para él, sino más bien lo contrario. Su mujer lo incitaba a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y, y no solo a él, sino también que incitaba a todo el pueblo a hacer lo malo, a todo el pueblo, a todas las mujeres del pueblo. Ella las hacía que hicieran cosas, ¿verdad?, incorrectas, a que practicaran la fornicación y otro montón de pecados y otro montón de cosas que hacían. Entonces él, pues sí, estaba atacado por todos los frentes, ¿verdad?, porque hasta la que dormía a su lado no era amiga de su alma, más bien era una enemiga mortal. Y por eso dice la escritura que ninguno fue como Acab, dice el versículo 25, porque él se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y por eso él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Es decir, él hizo las cosas malas que usted se puede imaginar, y vivió así, de esa manera. Él no quiso escoger entre las mujeres de su pueblo, entre las mujeres de Israel, sino que quiso ir a buscar mujer de afuera, quiso buscar una mujer extranjera, y tomó a Jezabel, ¿verdad? Y esta mujer tenía las costumbres de Sidón, y por lo tanto adoraba a dioses extraños, y podía ser muy linda la mujer en belleza, pero realmente su corazón estaba más negro que cualquier cosa, pues estaba perturbado por la oscuridad, porque estaba dominado por el enemigo, por el diablo, hermanos. Entonces, dice la Biblia: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, cuando le había dicho el profeta que incluso los perros en la heredad de Jezreel comerían las carnes de Jezabel, él, afligido, ¿verdad?, congojado por esta palabra, porque sabía que Dios había hablado, y esta vez Dios le iba a traer un castigo sobre él. Este rey se humilló, dice la palabra, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó. Dice que puso cilicio sobre su carne, es decir, puso sobre su cuerpo el cilicio, lo que decíamos, la vestimenta de la humillación, la vestimenta del castigo corporal, la vestimenta que hacía recordar lo incómodo que Dios se sentía con él por su proceder. Entonces, nos encontramos ante esta situación bastante difícil aquí para él, y dice la Biblia que él rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne y ayunó. Y dice que incluso durmió en cilicio, y así anduvo humillado delante del Señor. ¿Qué significa o qué significado puede tener para nosotros estas cosas? Bueno, en primer lugar,
debemos de considerar que la persona cuando reconoce a Dios y reconoce su poderío y reconoce que no somos nada nosotros para estar compitiendo con Dios, entonces la persona se humilla, reconoce su condición y desde el corazón le está pidiendo a Dios perdón, misericordia, aunque sabe que no lo que merece es un castigo. Y es ahí donde se manifiesta lo que es la gracia del Señor, la gracia de Dios, la gracia que se manifiesta llegando hasta las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios amándonos, perdonándonos, dejándonos Él, ¿verdad? A nosotros la oportunidad de corregir, de arreglar nuestra condición. Este hombre dice que ayunó y se durmió en cilicio y anduvo humillado delante del Señor. Anduvo así, en esa condición, humillado. Y es que el ayuno prácticamente hace eso, que la persona reconozca su condición y que al reconocer su condición, la persona pueda saber que ha estado ofendiendo a Dios, que está ofendiendo a Dios, que está lastimando al Espíritu Santo, el ser espiritual que habita en el corazón del creyente y que lo está contristando. La Biblia nos habla de que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, la persona reconoce en esa condición, cuando llega a esa situación, reconoce eso y la persona entonces debe humillarse delante de Dios y reconocer la condición en la que se encuentra. Entonces, vamos a mirar aquí algo más. Dice que entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo lo que dijo el Señor, ¿verdad? Aquí viene el Señor al profeta Elías, y el Señor va a hablarle a Elías acerca de lo que ha hecho Acab. Esto en sí, si ustedes recordarán, también se repitió en el caso de Jonás con Nínive, porque a la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Entonces, aquí, cuando Acab oye del profeta Elías las palabras, él viene, se pone cilicio, se humilla delante de Dios y hasta así dormía con esa incomodidad tremenda y todo eso. Y aún así andaba todo el tiempo humillado delante de Dios y era notorio a toda la gente, al pueblo, era testimonio vivo al pueblo de que Acab estaba en esta condición de cilicio, de esta condición de ayuno, esta condición de humillación delante de Dios. Entonces el Señor viene a Elías en esta oportunidad y le dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vaya, aquí la palabra de Dios nos dice algo también referente a esto. Y es que no es que iba a quedar sin castigo su conducta, su condición, pero por haberse humillado él, dice el Señor: no traeré el mal en los días de él, lo voy a dejar que pase, sino que traeré el mal sobre su casa en los días de su hijo. En los días de su hijo, dice, traeré el mal sobre su casa, es decir, sobre su familia, dice el Señor. Ahora, nosotros vemos entonces que este hombre andaba pues humillado, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Delante del Señor. Y el ayuno en sí no es un castigo voluntario, más bien fíjense, hermanos, que es una manera de humillarse delante del Señor, delante de Jehová. Jesús mismo ayunó 40 días
como también lo hicieron Moisés y Elías, ¿verdad? Los profetas mismos que aparecieron junto a Jesús en el ministerio cuando él se transfiguró en el monte. Aquí nos damos cuenta de que el hombre lo que hace es reconocer la humanidad de esta situación. El ayunar en sí mismo, fíjense que no es un mandamiento obligatorio, no es un mandamiento obligatorio, pero sí es una sugerencia que se haga de manera voluntaria, es decir, ofrecer el ayuno para que la persona pueda recibir el favor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios que le ha sido quitada o el bien que le fue decomisado por el Señor por la condición en la que la persona se encontraba. Entonces, es necesario, ¿verdad?, apreciar y entender todas estas cosas. Fíjense que si nosotros, ¿verdad?, analizamos lo que es la palabra del Señor, nos damos cuenta de algo. En el libro de Mateo, capítulo 17, de los versículos del 1 al 9, la palabra de Dios nos habla ahí, en Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 9, nos hablan del evento de la transfiguración del Señor. Y vemos que quienes aparecen con Jesús son precisamente aquellas dos personas que en el contexto histórico de la Biblia practicaron un ayuno de 40 días. Fíjese que nos dice la Biblia así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús se preparaba siempre en su ministerio para presentarse a la gente, para presentarse a sus discípulos, y a los discípulos les declaraba cosas que no les podía declarar a las demás gentes, a las demás personas, porque la gente oye lo que quiere oír, ve lo que quiere ver. Muchas veces no ve con los ojos del Espíritu, ve como si estuviera nublado y oye pesadamente, realmente no quiere oír ni entender. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces en sus discursos, en su mensaje, en su predicación, Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró delante de ellos. Dice que Jesús en ese momento resplandeció, y la comparación que hace el escritor del Evangelio dice: resplandeció como el sol, como cuando usted mira el sol, ¿verdad?, en su máxima expresión, en su máxima fuerza, y se puede ver el sol, que aunque está hecho por fuego o contiene fuego, ¿verdad?, contiene un gran equilibrio para mantener la vida en el planeta. Dice que se transfiguró y brilló él como el sol mismo, resplandeció, y sus vestidos se hicieron blancos como si fueran de luz. O sea, como la luz, es la comparación. Dice que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y hablaban con el Señor, y probablemente platicaban de algo, hablaban de algo, del plan que Dios tenía para el mundo, pero no dice la Escritura qué es lo que ellos hablaban, solamente que estaban hablando. Entonces,
Pedro le dice al Señor, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí hay algunas cosas curiosas que aparecen en la escritura, porque lo vamos haciendo un estudio rápido, no estamos profundizando en esto, pero hay varias cosas que suceden y es que muchas personas, incluyéndome tal vez en esto, nos hemos preguntado cómo es que Pedro logró reconocer a Moisés y a Elías si no habían fotografías, no se puede decir de que no, bueno, ¿cómo supo Pedro que en la transfiguración los 2 varones que aparecieron junto a Jesús eran Moisés y eran Elías? Pues hay cosas, como hemos dicho antes, que el Señor las revela en su espíritu para cada uno de nosotros. Y a Pedro, en más de una ocasión, el Señor le prestó los ojos del espíritu para que pudiera ver espiritualmente las cosas. Es algo muy maravilloso que aparece en las escrituras y es el hecho de que Dios le permitiera de esta manera poder manifestarse. Y Dios le permitió varias veces, fíjese, no fue solo una vez que el Señor le permitió a Pedro ver con los ojos del Espíritu y entender las cosas del Espíritu. Hay varios ejemplos de ello, solo le voy a mencionar uno. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, cuando Zafira, la mujer que se puso de acuerdo con su esposo para engañar a la iglesia, haciéndoles creer que habían vendido un terreno en un menor precio, cuando Pedro le dice a Zafira, Zafira, ¿vendisteis en tanto el terreno? Y ella dice, sí, en tanto. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Le dice. ¿Verdad? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿verdad? Como le dijo a Ananí, le has mentido a Dios, cayó muerto. Y después a ella le dice, aquí están los pies de los hombres que vienen de enterrar a tu marido y ahora te van a sacar a ti también. O sea, la condición era bastante recia, ¿verdad? Bastante tremenda. Igual ocurrió con Simón el mago en el libro de los Hechos, cuando él dijo, miren, dijo, al ver que el poder del Espíritu se daba por la imposición de las manos, y él dice, denme también a mí ese poder para que yo tenga, ¿verdad? Y les ofreció dinero, y le dice, tu dinero perezca contigo, le dice. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, arrepiéntete por si quizás Dios te perdone, porque en hiel de amargura, fíjate que lo vio en tinieblas, en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que está, lo vio con los ojos del Espíritu, ¿verdad? Así que es necesario entender algunas cosas como las que estamos mencionando. Algunas son muy profundas a veces para entenderlas. Sin embargo, vamos a ir, hermanos, poco a poco con esto. Mientras él aún hablaba, dice la palabra, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que, bueno, a la voz celestial, ¿verdad? La voz divina, la voz de Dios, se manifestó dándole la aprobación a Jesucristo. La nube de luz que los cubre y la voz desde el cielo, pues nuestro Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hay mucha gente que no quiere oír a Jesús, quiere oír otra cosa. Pero al igual que Acab anduvo humillado en el camino del Señor, en lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había revelado, es necesario entender, ¿verdad? Todo esto, para que reconozcamos la importancia que tiene el humillarnos delante de Dios, el poder recibir el favor de Dios. Muchas veces
Depende también de cómo andemos, de cómo esté la condición en la que nos desenvolvemos, porque es importante, muy importante, que la persona reconozca su condición y si en algo le ha fallado a Dios, puede venir arrepentido, arrepentida a los pies del Señor, a buscar más de Dios y encarecidamente a hallar esa buena voluntad de parte de Dios, así como la halló Acab, ¿verdad? Que dijo el Señor, no le traeré el mal en sus días, le voy a traer el mal hasta después. Ya cuando él haya muerto, le voy a traer el mal sobre su casa, pero mientras él no, porque se ha humillado. Y por eso es que dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad? Y buscar en mi rostro, ciertamente yo oiré desde el Señor, desde los cielos, y derramaré bendiciones, derramaré. Entonces Dios está esperando que su pueblo se humille, Dios está esperando que su pueblo entienda. Y por eso, por ejemplo, aquí los discípulos, dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, gran temor. Ese temor de Dios necesario es en la vida de las personas para que podamos vivir de manera quieta y reposada en su presencia. Así que, considerando todo esto que hemos leído, ¿verdad? Nosotros, nos damos cuenta de que la humillación es parte importante y que la humillación se manifiesta, en este caso se manifestó por medio de un ayuno hecho por Acab y el vestido de cilicio que andaba, y él anduvo humillado así y por eso alcanzó la bendición del Señor, por eso alcanzó la bendición del Padre Celestial. No podemos decir lo mismo de la mujer, ¿verdad? La mujer la mujer de Acab era una mujer mala, hermanos, mala, y al final su destino también lo fue. Si usted y yo miramos el final, la profecía que Elías le dice a Acab en el texto que hemos analizado hoy, se cumple en la vida de Jezabel tiempo después, porque aunque ella era hija de rey, ella murió y su carne fue comida por los perros. Dice la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 9. Si usted va conmigo al segundo libro de Reyes, y si miramos el capítulo 9 de este libro, nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a buscar el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Si vemos lo que dice el versículo 30, dice 30 en adelante, dice así. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Esa fue la condición, ese fue el destino. Mire, es cierto, ¿verdad?, que en los matrimonios pueden haber diferencias, pero algunas diferencias pueden ser muy irreconciliables, como en este caso, porque Acab tuvo un destino distinto.
porque al final él se humilló, reconoció que había fallado en casarse con esa mujer y que ella lo estuviera induciendo constantemente a lo malo. Al final él escucha el mensaje, escucha la bendición y se arrepiente de todo eso, ofrece un ayuno y Dios lo escucha y obtiene el favor, obtiene la gracia de parte de Dios. Pero en el caso de ella, pues ella no quiso. De hecho, cuando vio que Jehú, él llegaba, quien se había encargado de hacer la destrucción de todos, dice que ella se vistió, se atavió coquetamente, se pintó los ojos, porque a ella le gustaba mucho maquillarse, le gustaba mucho esas cuestiones de eso. Hoy día, pues, bueno, hay mucha gente que no le gusta que uno hable de eso, pero ese es un estudio por aparte. Pero sí, ella fue una incitadora de que la gente hiciera lo malo ante los ojos del Señor, casi en todos los aspectos. Y el Señor no quiso ni que se tuviera memoria de ella en el sentido de que la recordaran y dijeran, esta es Jezabel cuando estaba muerta. No, que nadie la recordara y que nadie supiera de eso, y los perros se comieron la carne dejando solamente la calavera de ella. Este tema del ayuno es un poquito más complejo, lo vamos a abordar en una próxima oportunidad, vamos a seguir hablando de él, vamos a seguirlo abordando porque nos hace falta mucho del ayuno de Jesús, del ayuno de Moisés, del ayuno de Elías. Nos hace falta mucho hablar de la cuaresma, o sea, de los 40 días que cada uno de ellos, ¿verdad?, ofreció al Señor, y con eso fueron fortalecidos espiritualmente, a tal grado que aparecen, ¿verdad?, en este texto de Mateo 17, en la transfiguración, donde se nos muestran con un calibre espiritual muy elevado, muy elevado. Por eso, pues, entonces cada uno de nosotros debe siempre interesarse por aprender, por estudiar de la Biblia, por estudiar de la palabra de nuestro Dios. Y la invitación es siempre para que usted nos acompañe, que usted siempre esté buscando del Señor, que usted siempre esté buscando de Dios, que usted siempre esté buscando la palabra de Dios para que ella pueda gobernar su vida, que pueda ayudarle a usted. Y si usted ha estado en una condición así como desobediencia de Acab, que se había hecho una cosa mala, que estaba haciendo muchas cosas malas, incitado por su propia cónyuge en este caso, quien estaba guiándolo por un camino incorrecto, no como ayuda idónea, sino más bien como estorbo idóneo que él tenía en su propia casa y le estorbaba para seguir los caminos del Señor. Entonces, si usted ha estado en una condición, en una situación así, lo ideal es que usted busque de Dios, que se arrepienta de esos pecados, que ponga su ser en cilicio, en ayuno, y que de esa forma usted pueda buscar el favor de nuestro Dios y que el Señor le conceda paz y felicidad en los días que le toque vivir en esta tierra. Recuerde las palabras del Señor Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor nos está esperando, el Señor está esperando por usted, mi amigo, por usted, mi amiga, por cada uno de nosotros. Aquellos que han andado lejos del Señor, separados de Cristo, hoy pueden hacerse cercanos, tan cercanos que pueden convertirse en familia del Señor siendo hijos suyos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Esperamos contar con su amable sintonía en una próxima oportunidad. Por hoy, nada más nos resta decirle que Dios le bendiga. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será.